Hola, soy Judith Trejo y les doy la bienvenida a este espacio académico y jurídico, donde analizaremos la contradicción de tesis 293-2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Vamos a destacar la relevancia del control de convencionalidad, la jerarquía normativa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales nuestro Estado es parte, y la manera en que este precedente ha transformado la práctica argumentativa en el Poder Judicial mexicano. Antes de adentrarnos en el análisis de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considero que es necesario reflexionar acerca de la importancia de la retórica y de la argumentación jurídica en una labor cotidiana judicial. La retórica es entendida desde su tradición aristotélica como el arte de persuadir mediante un discurso razonado, un discurso razonable, es decir, a partir de la oralidad en el ámbito jurídico. Se convierte entonces en un instrumento que permite justificar racionalmente las decisiones judiciales y además que sea aceptado ante la comunidad jurídica y ante la sociedad. Quiero citar a Manuel Atienza, quien a su vez da su propia definición de argumentación jurídica en sentido de la retórica y analiza que ésta no solo busca el convencimiento del auditorio, el convencimiento a través de esa argumentación, sino que se legitime el ejercicio jurisdiccional mediante las razones públicamente aceptables. Y en el mismo sentido podemos hablar acerca del autor Robert Alexy, quien concibe el discurso jurídico y retórico como una forma de discurso racional, que está sujeto a reglas que garantizan la corrección procedimental de las decisiones judiciales, es decir, que está basado en una decisión judicial. A su vez, Carlos Alberto Macedonio Hernández define la teoría de la argumentación jurídica como aquella disciplina que estudia la naturaleza, estructura y justificación de los argumentos en el derecho, incluyendo su aparición, evolución, sus modelos más relevantes, como los de Perelman, Toomin y Alexy, y la necesidad de su aplicación en el sistema jurídico mexicano. En México, la argumentación jurídica ha cobrado una importancia decisiva a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el año 2011, en la que se obliga a las autoridades a interpretar conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales de los que México es parte, aplicando el principio pro persona. Como expone Jaime Cárdenas García, esta reforma transformó radicalmente la cultura nacional, exigiendo que ahora los jueces fundamenten sus decisiones no solo desde la norma, es decir, no desde el contenido meramente de la ley o desde un positivismo, sino desde los principios y valores constitucionales mediante el uso de métodos argumentativos complejos. Entre ellos podemos destacar la ponderación, la proporcionalidad y el control de la convencionalidad. Es importante precisar que en el sistema acusatorio, los actos procesales son públicos, con la finalidad de asegurar la transparencia del proceso, permitiendo que la sociedad observe y supervise el desarrollo de la justicia. El principio de contradicción se refiere a la posibilidad de que las partes se enfrenten y cuestionen entre sí, asegurando que ambas puedan exponer sus argumentos, presentar pruebas y refutar las pruebas contrarias. El principio de continuidad, por su parte, exige que los actos procesales se realicen de manera continua, lo cual permite mantener el ritmo del proceso y evita la suspensión de los mismos sin una justificación válida. La inmediación implica que el juez esté directamente presente en las audiencias y en contacto directo con las pruebas y declaraciones, lo que le permite una mejor valoración de los hechos. ¿En qué versó esta contradicción de tesis 293-2011, que fue resuelta el 3 de septiembre de 2013? Primero se enfrentó ante los criterios sostenidos, primero por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º Circuito y el 7º Tribunal Colegiado en materia civil del 1er Circuito. La controversia giró en torno a tres cuestiones fundamentales. La primera fue
la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido obviamente ratificados por el Estado mexicano frente a el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Número 2. El carácter de la jurisprudencia internacional, en particular de la emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como tercer punto fundamental, el alcance del control de convencionalidad en sede interna. Bueno, ahora hay que analizar que el séptimo tribunal colegiado en materia civil sostuvo que los tratados internacionales se ubican por debajo de nuestra Carta Magna, es decir, que están debajo de la Constitución, pero sí están encima de las leyes federales, y reconoció únicamente que la jurisprudencia internacional es una orientación, más no una aplicación estricta. Y por su parte, el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º circuito, como ya se había comentado, consideró que tratándose de derechos humanos, los tratados internacionales sí deben de ubicarse en un nivel alterno o en un nivel al igual que la Constitución, y que la jurisprudencia interamericana sí tiene un carácter obligatorio para todas las autoridades que involucran al Estado mexicano. Entonces aquí podemos analizar dos vertientes que le dan el nivel al igual que la Constitución, y mientras que otro tribunal, como el de materia civil, el séptimo tribunal, le da un carácter no obligatorio y en un nivel inferior a la Constitución. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues criterios divergentes, criterios distintos. Y el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver esta contradicción de tesis, determinó que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano forman parte del control de regularidad o de regulación constitucional y están establecidos en una relación que llamó el Tribunal de Complementariedad y Armonización. Es decir, que estos postulados están entre la Constitución y los tratados en un nivel igual de jerarquía. Este precedente consolidó la idea de un bloque de constitucionalidad, en el que tanto la Constitución como los tratados internacionales conforman un sistema integral de protección de derechos. Asimismo, el Pleno reconoció que todas las autoridades mexicanas, no solo las judiciales, están obligadas a ejercer un control de convencionalidad ex oficio, conforme al precedente de la Corte Interamericana en el caso Radillo Pacheco contra México. Como advierte Carbonell, este nuevo paradigma implica que el juez mexicano debe de ser un intérprete activo de los derechos fundamentales y que además debe de ser capaz de argumentar desde los principios, ponderar cuáles son los valores que están en conflicto y justificar su decisión dentro de un marco racional y transparente, además de legal. Es por eso que la sentencia 293-2011, por tanto, no solo resolvió una contradicción formal entre los tribunales mexicanos, sino que marcó el tránsito definitivo hacia el constitucionalismo de los derechos, donde la argumentación jurídica cumple un valor y una relevancia importante, ya que adquiere y legitima el rol del Poder Judicial y en este caso de los juzgadores. Este cambio requiere que el juzgador abandone su visión subsuntiva del derecho. Como le explica bien Cárdenas García, los casos difíciles son aquellos en los que concurren normas y principios que se encuentran en tensión y exige meramente una justificación externa, es decir, que esté esta justificación sustentada en la deliberación racional y en la ponderación proporcional de los valores constitucionales. Así, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta contradicción de tesis no puede entenderse sin el argumento de principio, el razonamiento tópico y el fundamento axiológico, que son, a palabras de Perelman, los elementos base o los elementos esenciales para una nueva teoría jurídica.
Se debe comprender también que las técnicas para la construcción de la norma jurídica pues implican un tipo de reconocimiento de toda disposición legal y que no se limiten a un texto literal, o sea, un texto meramente contenido en las leyes, sino también los textos internacionales. Y estos son conformados a través de un proceso interpretativo en el cual el juez o el juzgador es el operador jurídico, es considerado el operante o el operador jurídico, porque dotan ese sentido a los enunciados normativos, esa explicación y esa argumentación que requieren los enunciados normativos. Como bien Robert Alexy explica, el derecho no puede entenderse únicamente como un sistema cerrado de reglas, un sistema meramente positivista, sino como un orden de raciones, de un proceso racional y lógico, donde cada norma se justifica por su coherencia y que sea aplicable en una sociedad concreta y en un sistema jurídico con los valores constitucionales que son adquiridos también por la sociedad. En este sentido, la técnica de construcción normativa supone determinar los elementos de validez, vigencia y aplicabilidad de la norma, así como su ubicación dentro del orden jerárquico del sistema jurídico. Ahora bien, ¿qué nos enseña la teoría general del derecho? Pues que no todos los sistemas normativos son perfectos y que se presentan ante las antinomias y las lagunas del derecho. ¿Qué es una antinomia jurídica? Bueno, se configura cuando dos normas son vigentes y válidas, pero resultan incompatibles entre sí, es decir, que no son dispuestas a aplicarse al mismo supuesto de hecho. Y las técnicas más comunes para resolver este tipo de antinomias son los criterios jerárquicos, cronológicos y los criterios de especialidad. Estos permiten mantener la coherencia interna dentro de un orden jurídico. Por el contrario, una laguna legal o una laguna en el derecho surge cuando una norma es aplicable pero no protege completamente el derecho que se ha vulnerado al caso concreto o difiere en una parte de la ley o de la disposición jurídica hacia ese caso, lo que obliga a los intérpretes, en este caso a los juzgadores, a recurrir a los principios generales del derecho, a las analogías, a la interpretación extensiva para que puedan resolver ese vacío normativo y sobre todo a una de las fuentes principales del derecho, que es la jurisprudencia, que es esta interpretación cuando se presentan las lagunas en la ley. Como señala Jaime Cárdenas García, mientras la antinomia pone a prueba la capacidad del jurista para armonizar el sistema, la laguna del derecho exige una creatividad y un razonamiento axiológico para proyectar el derecho hacia las nuevas realidades que demanda la sociedad. Del mismo modo, podemos comprender que la jerarquía normativa es esencial en nuestro sistema jurídico para aplicar adecuadamente los métodos interpretativos constitucionales y los métodos interpretativos que nos demandan los tratados internacionales. En México, en nuestro artículo 133, en la Carta Magna, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que esta, junto con las leyes del Congreso y los tratados internacionales de los que México es parte, constituyen una superioridad legal, es decir, una suprema unión. Sin embargo, a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y del precedente de contradicción de tesis 293-2011, el parámetro de control de regularidad constitucional se amplió, integrando tanto a la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que hoy poseen un rango equiparable a las normas constitucionales. De esta forma, el orden jurídico mexicano se estructura en un bloque de constitucionalidad, dentro del cual los derechos humanos son reconocidos internacionalmente y que tienen plena fuerza normativa, es decir, que obliga a todas las autoridades a que vigilen y cumplan con esa protección. Finalmente, se debe de comprender el alcance y la aplicación práctica de los principios constitucionales, que se supone tienen una función dual. La primera es normativa y la segunda es argumentativa. Como bien explica Robert Alexy, los principios son mandatos de optimización, es decir,
son las normas que obligan a realizar algo en medida de las posibilidades tanto jurídicas como fácticas. Y su aplicación exige ponderar y equilibrar los valores que están en conflicto, como por ejemplo la libertad, igualdad o la seguridad jurídica, mediante ese ejercicio racional que realizan los juzgadores a través de la argumentación jurídica y conforme al principio de proporcionalidad lato sensu. Hoy más que nunca la argumentación jurídica se erige como el medio indispensable para garantizar la legitimidad democrática en el derecho. En un contexto de pluralismo normativo y de expansión del control de convencionalidad, los jueces no pueden limitarse a aplicar mecánicamente las normas, a aplicarlas meramente como se establecen las leyes, sino que deben de justificar racionalmente la toma de sus decisiones, hacer explícitos los valores que las orientan y sostener sus conclusiones mediante sus discursos jurídicamente consistentes y que también deben de ser moralmente defendibles. Como bien apunta Carbonell, argumentar implica construir puentes entre el derecho y la justicia. Y esa es precisamente la tarea que enfrenta la justicia hoy en día en México, la justicia contemporánea, un derecho formalista hacia un derecho de diálogo abierto y que esté comprometido con la dignidad humana y que respete los derechos humanos.